No podemos juzgar a nadie porque cometemos los mismos pecados. Aprendimos que la palabra de Dios nos enseña a exhortar, no a condenar, no a criticar, no a murmurar de la gente. Tenemos que exhortar, animar a las personas a que se vuelvan a Dios, ¿sí? No podemos estar por la vida condenando a las personas que están fallando cuando nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre los judíos y la ley. Recuerdan que les dije que había mucha contienda allá en Roma entre los judíos y los gentiles, ¿sí? De quién eran los más allegados a Dios. Los judíos creían que por tener la ley, ellos pues conocían más a Dios, y es lo que vamos a ver ahorita. Es Romanos 2, 17, por favor abra su Biblia ahí. Romanos 2, 17. Hermanas, si se acercan un poquito más para acá con nosotros, porfa. Gracias, hermanas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las obras de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia
y como algunos cuya condenación es injusta, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Vamos a ir desglosando, hermanos, de nuevo versículo por versículo para poder entender lo que nos quiere hablar el Señor en esta palabra, ¿sí? Recuerden que esta carta fue escrita a la iglesia de Roma, pero esta carta nos sirve a nosotros para hoy en día poder seguir el camino de Dios conforme a su voluntad. El apóstol Pablo fue inspirado por Dios para enviar estas palabras a esa iglesia. En el versículo 17, hermanos, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este versículo, hermanos, señala la confianza ciega en la identidad de la ley. El orgullo religioso se basa en llevar el nombre de judío y en poseer las escrituras como un amuleto de superioridad hacia los demás. O sea, hermanos, que el judío se creía superior por el nombre que tenía. Yo soy judío, ustedes son gentiles. Yo soy del pueblo de Dios, ustedes no son del pueblo de Dios. Entonces ellos, hermanos, creían que eso los hacía mejores que los demás. ¿Recuerdan en el tema pasado, hermanos, cómo Dios nos confrontó a nosotros, haciéndonos ver la realidad de que no porque estemos en la iglesia de Jesucristo quiere decir que somos mejor que los católicos o que los testigos de Jehová o que las personas que están fuera de las creencias que nosotros tenemos? Que no tenemos el derecho de condenar a esas personas solamente porque somos de Cristo, porque somos cristianos. Era lo que hacían los judíos. Decía, yo soy judío, tengo el sobrenombre de judío, yo tengo más palanca, se puede decir, que tú, ¿verdad? Para con Dios, y no es así. El nombre de judío no le daba superioridad a esas personas sobre los gentiles. Cristo vino a morir por todos, hermanos. Todos somos culpables. Todos, hermanos, merecemos la muerte, tanto nosotros como ellos, porque no dejamos de pecar, hermanos. A cada momento nos equivocamos. Entonces, ¿con qué autoridad nos vamos a parar frente a ellos y los vamos a condenar por no creer como nosotros? No por ser judío. Dice ahí que también se apoyaban en la ley y se gloriaban en Dios. Pero no cumplían la ley, hermanos. No podían. Nadie, solamente Jesucristo pudo cumplir la ley. Dice el verso 18 que también dice: y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. El judío conocía la voluntad de Dios y era instruido por la ley y aprobaba lo que era bueno. Si veía a una persona hacer algo de la ley, lo aprobaba. Aquí expone, hermano, que el conocer la voluntad de Dios, que el discernir lo mejor, no nos sirve de nada si tú y yo no lo ponemos en práctica. Porque yo puedo ver a una persona, ¿verdad?, hacer el bien y decir, gloria a Dios, mira, esa persona está haciendo algo bueno, algo que le agrada a Dios. Pero si yo no lo hago, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener ese conocimiento? ¿Sabía usted que el conocimiento sin obediencia genera soberbia? ¿Por qué señalamos, hermano? Porque conocemos. Si no conociéramos de la palabra, no señalaríamos a las personas. ¿Qué hacía el judío, hermano? Señalar. Mira, eso está mal.
La Escritura enseña que eso no se debe de hacer. Pero dice el apóstol Pablo, la culpabilidad del hombre lo muestra a la iglesia de Roma, hermano, y nos hace entender que todos hemos cometido pecados y no tenemos la autoridad para condenar. Y caemos en la soberbia de decir, ok, como yo conozco la Escritura, como yo sé que la Biblia dice que eso está mal, te puedo condenar aunque yo no lo haga. Aunque yo no me porte bien, aunque yo no obedezca a la Biblia, te puedo condenar. Ese es un acto de soberbia, de altivez, de egocentrismo, hermanos, de egoísmo hacia las personas. No puedo ponerme en una postura de que yo soy perfecto porque conozco la voluntad de Dios, pero ¿sabes algo? No la practico. No me puedo poner en una posición de atacar, hermano, a las personas así tan fácil, porque leo la Biblia y porque he aprendido que algo está mal, pero después voy y lo hago yo. Y hago lo mismo que la persona que estoy condenando. Era lo que estaban haciendo los judíos, hermano. Dice al judío, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Verso 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire, hermano, esto para los que nos paramos aquí nos tiene que poner a temblar. Nosotros confiamos, ¿verdad?, en que conocemos la Escritura, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo nos va mostrando, ¿sí? Y confiamos, hermano, que guiamos a las personas. Aquí decía ciegos, hermano, porque los judíos querían guiar a los gentiles y les llamaban ciegos, ¿sí? Dice, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y el 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley. Dice, la forma de la ciencia y de la verdad. Hermano, los títulos. El título de judío. Como guía de ciegos, luz de las tinieblas, instructor y maestro. Solo eran títulos. Por la posición en la que ellos se habían puesto, por la soberbia de sus corazones, por la dureza de su corazón, hermano, de querer instruir a las personas, pero no instruirse a ellos mismos, de querer manipular a las personas, pero no querer obedecer a la palabra de Dios ellos mismos, por no querer reconocer, hermano, que no son más grandes que los gentiles por tener el título de judío. El apóstol Pablo nos dice que eso es dureza de corazón. Tenemos que llegar a tener empatía por las personas, misericordia por las personas. Ver al caído hermano y ser como el buen samaritano, ¿verdad?, que lo ayuda y no lo sigue hiriendo y lastimando más de lo que ya está. Nosotros, hermanos, y era lo que le decía, más aún los que nos paramos aquí en el púlpito, pero toda la iglesia tendría que estar predicando a los que no están en Cristo. Nosotros que les enseñamos
Nosotros que tenemos el título de cristianos. Nosotros que somos la luz del mundo. Que somos luz en las tinieblas. Condenamos, hermanos, a las personas de afuera sin saber que estamos haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué no hemos logrado impactar a la sociedad, hermano? Porque no hemos impactado nuestras vidas. Porque no hemos entendido que el Evangelio de Jesucristo no es condenación, sino salvación. Porque no hemos entendido, hermano, que Cristo murió también por ellos, no solo por nosotros. ¿O acaso nos hace mejor a nosotros conocer la palabra? Al contrario, hermano, pone una responsabilidad más grande en cada uno de nosotros. No nos gustan este tipo de temas, hermanos, porque quizá nos lastiman, ¿verdad? No nos gusta, hermanos, escuchar la verdad. Primero, hermanos, Pablo nos enseñó la culpabilidad del hombre y nos estábamos imaginando a tanta gente allá afuera, ¿verdad? Y para mi papá, para mi mamá, son culpables, ¿no? Tengo que ir y decirles que se arrepientan. Pero luego nos confronta el apóstol Pablo y nos dice, mira, tú eres igual que ellos. Tú te sigues equivocando, tú sigues fallando. Nos pone de muestra a los judíos que se sentían sobre los gentiles. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el Evangelio? El que más se humilla, el que se hace pequeño, el que sirve a los demás. Porque la autoridad del Evangelio no es como la autoridad de este mundo, hermanos. Tenemos que sacar tantas cosas de nuestra mente. A veces queremos defender lo indefendible, hermanos, cuando cometemos un error. Y decir, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a humillar? Miren, hermanos, a veces es mejor humillarnos. Aunque tengamos la razón. Decir, ¿sabes qué? Sí, perdóname. Aunque yo tenga la razón. A seguir una discusión. Y creer que soy más grande que la otra persona. Puedes tener el título de cristiano y la otra persona no. Puedes tener la razón y la otra persona no. Pero el que se humilla, hermanos, y el que se exalta, miren, hermanos, aquí resalta algo. Qué ironía, hermanos, pretender enseñar a alguien cuando somos ciegos. ¿Cómo vamos a guiar a alguien estando ciego, sin conocer la voluntad de Cristo, sin conocer la misericordia de Cristo? Vayan, aprendan lo que es misericordia, dijo Jesús. A veces he disciplinado hermanos y les cambio la disciplina.
Porque el Señor me habla, ¿verdad? Hey, ¿qué pasó? ¿Tú cuántas veces has escrito el Salmo 119? Hay que movernos a misericordia, hermanos. No podemos ser guía estando ciegos. No podemos ser legalistas, personas rudas, estrictas, de condenar a los demás. No podemos ser así. Ese juicio le pertenece a Dios. Y recuerden que la justicia de Dios, hermanos, tiene longanimidad, o sea, es benigna. La justicia de Dios es que si el hombre se arrepiente, Él lo perdona. Y nosotros, hermanos, no queremos perdonar aunque la persona se arrepienta. La justicia del hombre es diferente a la justicia de Dios. Entonces, hermano, vamos a quitar ese espíritu de fariseísmo que se está moviendo dentro de nuestra iglesia. En otras iglesias que Dios se encargue, ¿verdad? Pero si hay eso dentro de nosotros, tenemos que quitarlo. Y no solo dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras familias, dentro de mi persona. Tenemos que quitar, hermanos, eso nos estorba y a final de cuentas, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No vaya siendo que yo que le prediqué a tantas personas me vaya a condenar. No resulte que el día que llegue al juicio con Dios me diga, no, pues es que tú no vas a entrar. ¿Por qué? Porque no quisiste perdonar, porque fuiste legalista, conocías mi palabra, sabías que yo me muevo a misericordia, sabías que mi justicia es que las personas se arrepientan para perdonarlo, pero tú no lo quisiste hacer. Esta era la falsa seguridad en la religión. Ellos se sentían seguros en su religión, en su nombre de judío. Pero esto es falso, hermanos. Es una falsa seguridad. Ellos creían que eran salvos porque conocían la ley. Nosotros creemos que somos salvos por venir y sentarnos en una iglesia. Pero vamos a ser salvos, hermano, cuando por nuestra fe hagamos obras dignas de arrepentimiento. Nosotros vamos a ser salvos cuando por nuestra fe, hermano, nos enamoremos más de Él. San Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Decimos amar a Dios, pero no queremos guardar sus mandamientos. Él nos está mandando, hermanos, no ser religiosos. Él nos está enseñando el día de hoy a hacer la religiosidad a un lado, no ser como los fariseos. Jesucristo nos dijo, guardaos de los fariseos. Y no podemos ser como ellos, estando en la iglesia de Jesucristo. En el versículo del 17 al 20 vimos la falsa seguridad que hay en la religión. En el verso 21 al 24 vamos a ver la hipocresía descubierta. Vea el verso 21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Aquí hay una confrontación directa hacia nosotros. Pablo lo hizo hacia la iglesia de Roma, pero también es hacia nosotros, hermanos. El maestro que no aplica, hermanos, sus propias lecciones, carece de autoridad moral. Y agárrese, hermano, le voy a hablar como es. ¿O quiere que le suavice la palabra y le mienta? ¿O qué quiere? ¿Que le hable verdad? La verdad. Mire,
Cuando yo comencé en los caminos de Dios, llegaba con mi mamá y le decía, quita esos monos de ahí. Ahí opera un demonio. Usted ya me entiende de qué le estoy hablando. Nomás eso es idolatría. No sean idólatras. Yo sentía que tenía una autoridad tan grande, porque yo era cristiano, hermano, y mi mamá no, y tenía idolatría. Pero luego, ¿sabe qué hacía? Iba y comía lo sacrificado a los ídolos. Llevo a las niñas al núcleo para que se diviertan. Híjole, ¿a quién le sacrifican esas fiestas? Entonces, ¿qué estaba haciendo, hermano? Lo que dice la Biblia, ¿verdad? Iba yo e instruía a mi mamá, la enseñaba. Y dice en el verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, tú que vas y le dices que quite eso, ¿no te enseñas que no tienes que ir ahí? O sea, si quieres aplicar la palabra de Dios en tu mamá, pero no la quieres aplicar en ti. Más adelante vamos a ver por qué es blasfemado el nombre de Dios, hermanos. Hoy en día cristianos subiendo, hermanos, fotos y videos en las clústeres, en el palenque, aleluya. Y luego, hermanos, suben un video haciendo eso. Y luego suben otro video, hermanos, en la iglesia adorando a Dios. ¿Y qué pasa? Que el nombre de Dios es blasfemado a causa de esas cosas. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión esas mismas personas fueron y atacaron a alguien más de que era idólatra. Tenemos que enseñarnos primero a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos enseña que la escritura es una espada de doble filo, hermano. Allá y acá, corta para los dos lados. Y primero, hermano, para que alguien tenga una revelación, usted puede decir, Dios me enseñó algo. Primero le cortó a usted. Para que usted pueda enseñarle a alguien, ¿a quién le corta primero Dios? Usted. Entonces, cuando predicamos, hermanos, iglesia, cuando usted le predique a alguien, deje que Dios y el Espíritu Santo, que son los que convencen, hagan su obra. Porque a veces le predicamos a la gente y ahí andamos atrás de ellos. Uno ya pecó. A ver, venga para acá. Déjale, pongo una enjabonada. Y luego vamos y hacemos lo mismo. Deje que Dios, que del Espíritu de Dios convenza a la persona. Y le voy a decir algo, hermano, se va a equivocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que sea necesaria. Esa persona se va a equivocar, pero te digo algo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Tú sigue hablando, tú sigue predicando, no te calles, tú sigue enseñando, hermano. Pero también ten cuidado de que lo que les digas a las personas, hermano, tú lo pongas por obra. No. Con esto no te digo, porque mucha gente se excusa y dice, yo no predico lo que no practico. No, también predícalo para que luego lo practiques. Porque si han visto esos pastores y líderes que dicen, no, yo no predico lo que no. A ver, predícalo para que, o sea, te comprometas a no hacerlo. ¿Sí? Porque primero te tienes que enseñar tú. El verso 22 dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Estos pecados eran los que practicaban en aquel tiempo, el adulterio y, hermanos,
la idolatría, había mucha idolatría en Roma. De hecho, ahí fue donde metieron la idolatría en la Iglesia Católica. Santo, ya lo dije. Pero gloria a Dios. Eran pecados de la época. Dice, tú que enseñas que no tienen que adulterar, vas y cometes adulterio. Le está hablando a los judíos, a los sabios, a los maestros. Dice que aborrecían a los ídolos paganos, pero ellos trataban las cosas de Dios sin respeto, porque no le daban la honra debida a Dios. Verso 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Esto, hermano, es una muestra de hipocresía. Era el mal testimonio, hermano, de los religiosos. Y esto hace que los no creyentes blasfemen e insulten el nombre de Dios. Imagínese, hermano, que viene una persona aquí, se pone aquí arriba y le dice, no cometan adulterio, no adoren dioses ajenos. Y después ven a esa persona idolatrando una imagen, o ven a esa persona cometiendo adulterio. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué diría usted, hermano? Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que se empieza a blasfemar el nombre de Dios a causa de lo que estamos haciendo. ¿Sí le ha pasado, hermano? A mí me ha pasado que, no, que muy cristiano. Fíjese hacia quién se dirigen, hacia cristiano, hacia Cristo. Uy, ¿y esos son los cristianos? La importancia de cuidar nuestro testimonio. Mire, tenemos que actuar con sabiduría, hermano. No es ir y regañarlos y ya creer que ya lo regañé. Ya saqué toda la ira que traía. Ya saqué todo el coraje, el enojo que traía contra esa persona cuando le prediqué, porque es lo que hacemos muchas veces. Sacamos nuestra frustración, ¿verdad? Y hasta sentimos bien bonito. Híjole, qué bien prediqué, qué bien le hablé. Hasta nos sentimos bien, pero ¿sabe por qué nos sentimos bien? Porque ya sacamos todo el enojo que había dentro de nosotros. No es porque le hayamos predicado de la mejor manera, hermano. Les predicamos y luego nos ven y dicen, mira nomás, tenemos que cuidar, hermanos, el testimonio. Es importante cuidar el testimonio. Yo no le estoy diciendo que usted ya nunca va a fallar, hermano. Le estoy diciendo que cuando agarre la palabra de Dios, se enseñe usted y luego ahí enseña a las personas. ¿Sí? Eso, solamente eso nos da autoridad, ¿sí? Para poder ir y enseñar a los demás. Y otra cosa, hermano, aquí dentro de nosotros somos un solo cuerpo. No nos podemos estar hiriendo y lastimando, no nos podemos estar condenando entre nosotros, hermanos. Ay, que ya falló, no importa, hermano. Si cayó por error, por equivocación, lo vamos a levantar, lo vamos a restaurar, lo vamos a animar, lo vamos a acercar a Dios. Muchas veces los queremos alejar más, y eso no nos enseña, hermano, la Escritura. Vimos del verso 17 al 20 la falsa seguridad en la religión. Del 21 al 24 la hipocresía descubierta. Pablo estaba descubriendo la hipocresía de los judíos. Ahora vamos a ver la verdad, la verdadera identidad espiritual. Del verso 25 al 29, dice el 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Alguien sabe lo que es la circuncisión? ¿Sí? ¿Sí saben qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿Sí saben qué es, hermanos? La circuncisión, hermanos, es algo que todavía lo hacen. Pero en el Antiguo Testamento, esto les daba una identidad de hijo de Dios, ¿sí? Les cortaban ya saben dónde, ¿sí? Y si estaban circuncidados, quería decir que eran del pueblo de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, hermanos, en el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Dice, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Verso 25. Esto, hermano, explica que los ritos externos, como esta circuncisión, solo tienen valor si van acompañados de una vida de obediencia. O sea, si estás circuncidado y tiene valor solo si vives una vida de obediencia. Sin obediencia, el rito se vuelve completamente inútil, hermanos. Le está diciendo, ustedes están circuncidados, pero esto solo aprovecha si guardas la ley, si eres obediente. Hablando con los judíos. Verso 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Está diciendo, o sea, si el que no está circuncidado, si el que no está marcado como hijo de Dios, obedece a la ley, ¿no será tomado como si fuera hijo de Dios? O sea, un rito externo, hermanos, es un rito externo y nada más. Si no hay obediencia, si no hay amor a Dios, hermano, no sirve para nada. Si no estaba circuncidado y obedecía a Dios, lo tenía como circuncidado, hermano. Es mejor la obediencia que cualquier rito. Obediencia quiero y no sacrificios, dijo el Señor. El verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mire, hermano, esto le estaba diciendo al judío que la persona que obedece a Dios sin tener algún rito externo, lo juzgará y dejará en evidencia al que tiene las escrituras y los ritos, pero vive en desobediencia. Se va a acercar y le va a decir, oye, tú estás circuncidado, pero no obedeces lo que Dios quiere. ¿Qué va a hacer? Lo va a juzgar. Tú, a ver, ¿de qué vienes a hablarme de Dios si ves las cosas que estás haciendo? Aquí, hermano, está la verdadera, hermano, identidad espiritual. Y la verdadera identidad espiritual es la obediencia a Dios. Más allá de cualquier rito, hermano. Aquí los judíos estaban siendo confrontados. El versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, allá abajo. No es judío, o sea, no es hijo de Dios el que se viste bien. No es hijo de Dios el que aparenta ser hijo de Dios. Hijo de Dios es el que obedece. Hijo de Dios es el que ama, el que guarda los mandamientos. Hijo de Dios es el que se enseña primero al mismo y después va y enseña a los demás, pero sin condenar a las personas. Ese es el Hijo de Dios. No es algo exterior, no es algo, hermanos, no es algo que se vea por fuera. Jesucristo le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados.
Los fariseos conocían la ley, conocían las escrituras, pero eran de condenar a la gente, mataban gente, hermanos, a causa de su dureza de corazón, de no haber entendido la misericordia de Cristo. Muchos queremos ver a los hermanos transformados por fuera, pero lo importante es por dentro, tu corazón, tu pensamiento, tu alma, más que lo exterior, hermano. Verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Dice, no en letra, en espíritu, no en letra, no en conocimiento. El Hijo de Dios no es el que conoce solamente la Escritura. El Hijo de Dios es el que ha sido transformado en su corazón, en su alma, hermano, en sus pensamientos. El Hijo de Dios es el que ha aprendido a amar, a tener misericordia, a hacer las cosas que hacía Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Estábamos, hermanos, trabajando de la manera más equivocada que podía haber y creíamos que el Hijo de Dios era el que sabía condenar a los demás. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Sí, es cierto, hermano, pero yo no me voy a ir al cielo por saber que un borracho no va a heredar el reino de Dios. Me voy a ir al cielo porque yo ya no tomo. Porque yo decidí obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Los adúlteros no heredarán el reino. Ah, bueno. Ok, a ver, si está uno adulterando, no voy a condenarlo. Voy a cuidar mi alma. Y no voy a adulterar. Porque tengo fe para salvación. Porque puedo creer en Cristo. Porque amo a Cristo. Porque quiero obedecer sus mandamientos. No te preocupes, hermano. No te preocupes. No lo condenes. Ora por él. Ámalo así. Ámalo. A mí me regañaban personas, ¿tú por qué oras por el mencho? Porque lo llegué a decir aquí en la iglesia. ¿Y quién dijo? ¿En qué parte de la Biblia dice que no tienes que orar por las personas perversas y malvadas? ¿Que no vieron la conversión de Saulo, de Pablo? ¿Tú por qué andas orando por el Chapo Guzmán? Porque Dios lo puso en mi corazón. Porque usted y yo somos igual de malos que él. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Oye, pero es que los pecados que él hace a lo mejor se ven bien feos, hermano. Pero los que usted y yo hacemos están ocultos. Peor. Que nosotros tenemos conocimiento, hermano, y él no. A veces decimos que somos bien buenos. Bueno, depende del punto de referencia que ponemos, ¿verdad? Para sentirnos buenos, pues sí, ponemos, no sé, al Chapo Guzmán. A un lado de él yo soy bien bueno, pero ponga a Cristo. Vamos a ponerle punto de referencia a Cristo, a ver dónde quedamos usted y yo. Quedamos igual de perversos que el Chapo Guzmán, hermano. Hermano, el que es hijo de Dios es el que lo vive en su corazón. Sí, no se preocupe en lo exterior, hermano. Ame a cualquier persona, sea como sea. Si tiene algún familiar que es gay, ámelo, hermano, ámelo más todavía.
Si tiene un familiar drogadicto, ámelo más todavía. Ámelo más, hermano, porque es lo que haría Cristo. Él fue por la oveja perdida, hermanos, y dejó 99 para ir por ti y por mí, hermano. Dice el primer versículo del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol Pablo dijo que tienen mucha ventaja. En el verso 2 dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada? Hermanos, póngase usted en ese lugar. ¿A quién está siendo confiada la palabra? La gente allá afuera no la lee, hermano, no tienen conocimiento. Usted y yo sí. Después de que Pablo dijo, hermano, que los ritos o etiquetas no nos hacen mejores, la gente de esa época se asustó. Y luego se preguntó, entonces, ¿de qué sirve tener la Biblia o ser del pueblo de Dios? Y ya fue cuando Pablo les contestó que sirven mucho. La ventaja más grande, hermano, es que Dios ha puesto la palabra de Dios, la ha confiado a nosotros. La palabra de Dios, ¿a dónde nos lleva? A la salvación. Es como si un jefe muy importante, hermano, te diera a ti el manual de todos los secretos de su empresa. Como si el hermano Pepe le dijera, mira, este es el manual de los secretos más grandes que me ha dado el éxito. Ten, hazte exitoso. Eso hizo Dios. Ten, este libro, este manual te va a instruir para que te salves. Así de importante para nosotros es la palabra, hermanos. Están todos los secretos, hermano. Y esto genera en nosotros una gran responsabilidad, pero también es un honor tenerla. Sí, aprovecha, hermanos, están en la iglesia de Cristo para nosotros. Claro que sí, hermanos, tenemos una buena ventaja. La pregunta, ¿de qué sirve, pues, ser cristiano? De mucho, hermanos. Que estamos en el lugar correcto para ser salvos. Aquí nos enseña esto en el verso 1 y 2 del capítulo 3. En el verso 3 y 4 nos va a enseñar las mentiras de la gente. No cambian a Dios. Amén. Dice en el verso 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, quiere decir verdadero, y en todo hombre, ¿qué, hermano? Todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El versículo, gente, hermano, aquí la gente le pone una excusa muy tramposa. Si nuestras malas acciones hacen que Dios sea más bueno y justo, ¿por qué se enoja con nosotros? ¿No debería de estar agradecido? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, bueno, entre más mal hago yo, pues más se muestra la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Pero no podemos tratar esto así. Esto es algo muy tramposo y no lo podemos hacer. Dios es un Dios justo y va a pagar conforme a lo que nosotros hagamos. En el verso 6, Pablo responde rápidamente a esta pregunta a estas dos preguntas que se estaban haciendo. Entonces, ¿por qué Dios se enoja con nosotros? ¿No debería estar agradecido si somos malos para que su justicia
se glorifique? Pablo les dice: de ninguna manera. Si Dios no castigara lo malo, no podría ser el juez de todo el mundo, hermano. Imagina que un juez deja libre a un ladrón solo porque el robo demostró que la policía sí trabaja. Te voy a dejar libre solo porque vieron que la policía te atrapó. Por eso te voy a dejar libre. ¿Sería justo? Eso, hermano, no tendría sentido, ¿verdad? Esto nos enseña que lo malo sigue siendo malo. O sea, Pablo no nos está diciendo: puedes pecar deliberadamente porque Dios te perdona. Puedes, hermano, recuerde que el que practica el pecado es del diablo. Aquí no vamos a solapar todo eso. No estamos solapando el pecado, hermanos, para nada. Tenemos que luchar contra el pecado. Lo malo sigue siendo malo. Pero le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Oye, tú enseñas, pero no te enseñas. Le estaba queriendo quitar los legalistas a estas personas. Y es lo que quiere hacer hoy en la iglesia, hermano. Lo malo sigue siendo malo, pero no podemos ser legalistas. No podemos atacar. ¿Sí? Ahora vamos a ver el verso 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios verás. El 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, ¿será injusto Dios que da castigo cuando hacemos lo malo? ¿Usted qué cree? ¿Él es injusto cuando nos castiga si hacemos lo malo? No, hermano. Verso 6 dice: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Verso 7. Aquí, hermano, la gente sigue terca buscando pretextos, ¿verdad? Dice: si con mis mentiras la gente ve que Dios es verdadero, ¿por qué me sigue regañando como a cualquier otro pecador? Entonces se estaban poniendo una barrera, o más bien estaban poniéndole una excusa de que, bueno, Dios, pues yo puedo cometer el pecado para que vean que tú eres bueno. No se puede, hermano. Lo malo es malo. Hay de aquel que a lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo. No podemos excusarnos de nada. En el verso 8 dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Pablo termina diciendo, hermano, que esa idea es malísima de estar queriendo justificar lo que hacemos delante de Dios. De decir, bueno, Dios, te estoy haciendo un favor con pecar para que vean que tu justicia es grande, para que vean que tu amor es grande. No, hermanos. Decimos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, se refiere a que Cristo pagó por nosotros, pero en nosotros tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber arrepentimiento y acercarnos a Dios. No podemos, hermanos, decir: Dios, pues voy a pecar para que vean que tú eres bueno y a causa de eso pues me voy a salvar. No, hermano. Pablo nos enseña, hermanos, que quienes piensan de esa manera están completamente equivocados, tienen que ser corregidos. Mire, el judío creía que era mejor por causa de conocer la ley. Pero Pablo les dice: mira, no porque te llames judío, no porque practiques ritos, no porque te vistas como judío, no porque digas que eres judío, quiere decir que eres hijo de Dios. Porque tú enseñas a la gente que no tiene que adulterar y adulteras. Le está diciendo: tú te circuncidaste, pero no por eso eres hijo de Dios. La circuncisión tiene que ser
en el corazón de la persona, en la mente, en los sentimientos, en los pensamientos. Tiene que ser algo interior, una transformación, un cambio, hermanos. No es pararnos, juzgar, condenar a las personas lo que nos va a salvar. Cambie su actitud, por favor, primeramente para con sus hermanos de la iglesia y también con los de allá afuera. No deje que el enemigo le arrebate esa salvación tan grande que Jesucristo pagó por usted. Porque podemos ser personas que predicamos el evangelio y el día del juicio nos van a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, a causa de nuestra dureza del corazón, a causa de nuestra falta de misericordia hacia las personas. Ahora hemos sido confrontados, hermanos. Somos cristianos, sí somos cristianos, pero esto no nos hace mejor que nadie. Pídale a Dios que renueve su corazón. Pídale a Dios que cambie su mente. Pídale a Dios, hermano, que lo ayude a enamorarse más de Él. Si nosotros pudiéramos pasar más tiempo con Dios, entenderíamos por qué Jesucristo se movía tanto a misericordia y aún arriesgaba, hermanos, pues dio su vida, ¿verdad? Pero aún arriesgaba su vida sanando a las personas en los domingos, en los sábados, en los días de reposo. No me importa, yo voy a hacerle el bien a la persona. Parece muy loco e injusto lo que hizo con la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Quién tenía la razón, hermanos? Si nos vamos al conocimiento de la ley, ¿quién tenía la razón? ¿Los fariseos tenían razón? Sí, hermanos, tenían razón. La ley así decía, ¿verdad? Que tenía que ser apedreada y tenía que morir. Pero Cristo estaba ahí. Y Cristo sabía lo que iba a pasar con él. Bueno, yo voy a entregar mi vida por ella. Y la muerte que ella merece va a caer sobre mí, dijo Jesús. No quiere decir que los fariseos no tenían razón. Así estaba escrito, hermano, en la ley de Dios. Jesús trabaja de esa manera, hermano, y vino a mostrarnos algo diferente que se llama misericordia, gracia, amor de Dios. Necesitamos conocer más a Cristo para comportarnos más como Cristo. Así es de que tarea tenemos, hermanos. Y Jesús dijo, ¿verdad?, de que tenga oídos para oír. Oiga, no a todos, hermanos, desgraciadamente, les es iluminada o nos es iluminada la palabra de Dios. Solo quiero terminar con algo, hermano. Tú y yo no somos mejores que nadie más por ser cristianos. Tú y yo no nos vamos a salvar por tener el nombre de cristianos. ¿Amén? Cuida tu corazón, cuida tu alma y cuida tu vida, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y vamos. ¿Quieren la cena del Señor, hermanos?